De nuevo, bienvenidos los de TikTok. La idea es un poquito hablar de lo que pasó ayer 8 de marzo. Ayer fueron las consultas interpartidistas aquí en Colombia, fueron las votaciones al Senado de la República y fueron las votaciones a Cámara. Entonces, ya una vez entrando en materia, para los que acaban de entrar a TikTok, Andrés Aristizábal, Diego Vaquero, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando entonces. Y Cristóbal Bayón. Y Cristóbal Bayón, claro está. Les quiero dar unas cifras. Entonces, las consultas en suma sacaron 8.308.000 votos. ¿Ustedes qué opinan primero de esa cifra? ¿Creen que fue un éxito de las tres consultas? ¿Creen que fue un éxito de solo una consulta? Fue un éxito de Gustavo Petro. Fue un éxito del presidente de la República participando en política cuando no debía hacerlo, diciéndole a la gente que no votara las consultas y que no votara la consulta del pacto principalmente. Y después de eso, entonces la gente lo que hizo fue, mucha gente por lo menos lo que hizo fue no votar las consultas. Yo creo que como la mayoría de los votos fueron para la consulta de la gran consulta por Colombia, la centroderecha, esto es un espaldarazo, una victoria de Paloma Valencia, finalmente, también de Álvaro Uribe. Es extraño que sea una victoria diferente para los dos principales partidos del país, para Álvaro Uribe y para Gustavo Petro, pero Uribe ganó porque puso a Paloma Valencia en el radar como una contendora para la primera vuelta, y Gustavo Petro ganó porque dañó por completo la aspiración de Roy Barreras y porque hizo reducir la participación de las consultas este año en comparación con las consultas anteriores. Entonces los principales ganadores para ir empezando son, curiosamente, Gustavo Petro y Álvaro Uribe. Yo creo que ahí tienes un punto importante tuyo, es la participación histórica de las consultas. Obviamente fue una consulta muy diferente, ya el pacto histórico ha tenido una consulta hace un par de meses, y creo que eso obviamente le resta un poco importancia a la consulta que tuvo Roy. Las encuestas, que más adelante hablaremos de las encuestas, daban una mayor proyección a esa participación en esa consulta, también mayor participación a la consulta de Claudia López. Y entonces coincido contigo en uno, ganador Gustavo Petro en el sentido de limitó la participación en la consulta que no era su consulta, pero también ganadores la coalición de centro derecha me parece de todas formas se me dio una buena participación. A modo de contexto, en el 2018 las consultas tuvieron un 54,3% de participación de todas las personas que votaron. En el 2022, con Gustavo Petro, en su momento, que esa consulta fue masiva, tuvieron una participación del 65%. Y esta vez 33,7%, es decir, uno de cada tres colombianos ayer pidió la consulta. De los que votaron, hay que De los que aclarar votaron, entonces eso. de los que votaron, una de cada tres personas pidió un tarjetón de consulta. Para darle a ustedes un poquito las cifras y que también empiecen a opinar en los comentarios. Las consultas del 2018 tuvieron 9 millones de votos, 600.000, más o menos. A Congreso votaron 17 millones. En 2022 votaron a Senado 18 millones y en consultas votaron 12. Para este año, ayer, votaron a Senado 20 millones y las consultas fueron de 7 millones. Sí, Lógicamente, 33. un número mucho menor que el anterior, pero lo que sí es cierto es que aquí solo había una consulta fuerte realmente a pesar de lo que estaban diciendo las encuestas, ¿o no? Sí, sí, al final, digamos, la consulta de Claudia López era claramente una consulta de yo con yo, a pesar de todo. Total. Y era una consulta para que la gente hablara de ella. Y en medio de todo creo que es una buena estrategia, o sea, es preferible aparecer, o sea, Sí. a una de cada tres personas en este país le apareció Claudia López en su tarjetón. Creo que es una buena estrategia para aparecer, una buena estrategia para mantenerse vigente de cara a la primera vuelta. La consulta del Frente Amplio, sí, pues, Sí, fracaso. fracaso. Digamos, Daniel Quintero y Roy creo que esperaban, por supuesto, mejores resultados. Hace unos días todo el mundo decía que por debajo de 1,5 millones de participación en esa consulta seguramente sería un fracaso. Bueno, no se esperaban una participación de 600.000, yo creo que es un fracaso rotundo. Y a pesar de los eventos masivos que hicieron, pues las maquinarias no salieron a votar por esa consulta. De acuerdo. Nos preguntan que cómo vemos entonces a De la Espriella. Yo aquí pondría un input bien importante. Si uno está hablando de tendencias, lo cierto es que la gente que va a consultas, normalmente toca su techo en consultas. Después de consultas, lo que ellos suelen hacer es manejar las pérdidas. Entonces, digamos, si estamos hablando de esto, podríamos decir que Paloma ya tocó su techo tal vez y que Abelardo ahorita es que va a empezar a crecer. Un ejemplo es el de Rodolfo Hernández. Los que estuvieron en consultas tocaron su techo en sus encuestas
el 8 de marzo, creo que no fue ese día, pero el día de las Fue el 13 de marzo. consultas, el 13 de marzo, y Rodolfo empezó a crecer después. Ahora, también hay otro argumento que es del otro lado que dice la presidencia, desde que han existido las consultas, ha salido de las consultas. Así Entonces, es. Iván Duque salió de consultas y Gustavo Petro salió de consultas. Entonces, los dos lados están para debatir. ¿Ustedes qué opinan? Vamos a comenzar ahora Yo- antes de consultas. Sí, empezamos hablando de consultas. Yo no creo que sea, o sea, que para todos los candidatos sea igual que en la consulta tocan el techo. Es muy probable que después de una consulta crezcan. Finalmente, después de la consulta Duque ganó, después de la consulta Petro ganó. Petro ganó y aumentó además mucho su cantidad de votos, 5 punto algo millones de votos en consulta en 2022, 8 millones algo en primera vuelta en 2022 y finalmente ganó con 11 millones 700, si no estoy mal, 11 millones algo, Gustavo Petro. ¿Cómo se ve Abelardo ahora? Yo les quiero decir unas opciones que yo vi de qué le queda ahora entonces como opciones a la derecha después del arrasador triunfo ayer de Paloma Valencia y de la sorpresa de Juan Daniel Oviedo, que estamos todos a espera de Total. qué va a decidir, Total. si va a decidir lanzarse a la alcaldía de Bogotá dentro de año y medio o si se va a quedar como forma vicepresidencial de Paloma. Yo aquí les digo yo qué pienso, yo creo que él se va a lanzar a la alcaldía, creo que no se va a lanzar a la vicepresidencia. A mí, Es la apuesta que doy, pero también, no sé si él esté pensando lo que ayer dijo otro analista en un medio de comunicación, y me pego a lo que dijo él, y es muchas veces en política el que no aspira, expira. Si ustedes se dan cuenta, Claudia López estuvo políticamente quieta desde que salió de la alcaldía, y ayer sacó, si no estoy mal, la mitad de los votos, algo así, de lo que sacó cuando ganó la alcaldía en 2019, porque Claudia López no estaba políticamente activa. Entonces, ¿cuáles son los escenarios que yo le veo que le queda a la derecha después de la consulta? Primero, que Abelardo de la Espriella se baje y apoya a Paloma Valencia en primera vuelta. ¿Ustedes creen que lo va a hacer? no. No lo va a hacer. Para primera vuelta al menos no. De acuerdo. Abelardo de la Espriella no se va a bajar. Abelardo tiene algunos días para bajarse todavía si quisiera, pero no lo va a hacer porque no tiene ningún incentivo para hacerlo. Entonces Abelardo va a llegar a primera vuelta sin lugar a dudas. Paloma tiene que llegar, pues está legalmente obligada a llegar tras haber participado en una consulta. ¿Eso qué quiere decir? Yo lo que siento es que Abelardo, al contrario, se puede empezar a caer. Depende mucho de la decisión de Juan Daniel Oviedo, porque a Paloma Valencia no le sirve escoger a una persona uribista, de ultraderecha, antioqueña, porque ese grupo poblacional ya lo Ya lo tiene. tiene. Ella necesita salirse de ahí. ¿Cómo lo necesitaría? Por ejemplo, con Juan Daniel Oviedo, que primero es de Bogotá, segundo es de opinión y ayer dio un golpe de opinión, y cuarto es principalmente técnico más que político, y finalmente hace parte de una divergencia sexual que también agrupa a mucha gente. Entonces, lo que creo es que se depende mucho de la respuesta de Juan Daniel Oviedo para saber, para saber en qué queda Abelardo de la Espriella. Pero Abelardo, sea como sea, después de ayer, está debilitado. A mí me gustaría complementarte en varias cosas. La primera es, en algún momento mucha gente le estaba dando, pues sobre todo como ¿qué pasó con Isam? Siga. Bueno, sigamos. Franquito estará. Sobre todo en el tema de Salvación Nacional, mucha gente esperaba un resultado mucho mejor de lo que tuvo, digamos, las 4 curules en Senado. Yo creo que ese es un punto importante. Esperaban que probablemente tuviera una mayor fuerza, que arrastrara mucho más votos de un partido, digamos, en proceso de consolidación, de un partido nuevo. No pasó. Pero entonces, ¿qué escenarios alternativos tenemos? Que me parece importante, ¿qué escenarios alternativos, digamos, se están gestando? Uno, justamente tú lo decías, gran ganador de ayer, Oviedo. Y Oviedo sí representa una fórmula diferente a lo que tú estabas pensando. Entonces, estamos hablando, Paloma Valencia tiene un grupo muy consolidado de empresario antioqueño o Antioquia, eje cafetero, digamos, este sector del país con una fuerte tendencia derecha clara. Y en específico, entonces, también... Entonces, estamos viendo específicamente cómo qué pasaría con Oviedo. Entonces, retomemos un poco. ¿Cuál es el resultado de esta parte de la consulta interpartidista? ¿Quiénes son los ganadores? ¿Qué pasó anoche, entonces? Ganadores importantes con los que tú venías diciendo, Andrés. Paloma Oviedo, y Oviedo. Pero principalmente. entonces, en específico, ¿qué querría decirte yo ahí? Yo creo que Oviedo es ganador en todo sentido y no hay un escenario en el que pierda. Yo te planteo el siguiente escenario. Yo te planteo el siguiente escenario y ojalá, digamos, seguramente su equipo de analistas se lo estará diciendo, pero entonces lo que tú dices es, uno tiene que mantenerse vigente. Listo, ¿cómo te mantienes vigente? Si Oviedo llega a ser la fórmula vicepresidencial de Paloma, tiene 3 escenarios posibles. Pierde en primera vuelta, pierde en segunda vuelta o gana. ¿Listo? Si es la fórmula vicepresidencial de Paloma,
que creo que le aporta mucho a Paloma porque De pues, acuerdo. estamos apelando al votante medio. Y lo que mostró ayer un poco es, sí, tenemos fuerza en el pacto, tenemos fuerza en el Centro Democrático y en Salvación Nacional, en los extremos, Claro, pero la mitad donde pero estamos. tenemos un grueso de votantes de centro que son muy fuertes y que es la mayoría de la gente que decide en este país. ¿Y qué tenemos que hacer para buscar a este tipo de electores? Ujú. Apelar al centro. ¿Quién apela al centro? Juan Daniel Oviedo. Así es. Y en esos escenarios, ¿cuáles son los tres escenarios? Vas a primera vuelta con Paloma Valencia, siendo vicepresidente. Pierdes en primera vuelta. Perdiste en primera vuelta, puedes lanzarte a la alcaldía de Bogotá, pero estuviste vigente y estuviste haciendo campaña 3-4 veces más. Y te estás manteniendo vigente para el otro año. Segundo escenario, pasas a segunda vuelta. Ujú. Si pasaste a segunda vuelta y perdiste, quedas con la curul del Estatuto de la Oposición y eres representante a la Cámara Te puedes bajar y lanzarte y a la tienes una alcaldía. visibilidad lo suficientemente alta, digamos, De acuerdo. en el debate nacional. Y tercer escenario, ganaste y eres vicepresidente. Yo no veo un escenario en el que esté Ahora, perdiendo. entonces, para resumir un poco para los que acaban de llegar, estamos hablando de los grandes ganadores de las consultas interpartidistas. Están de acuerdo con que está Oviedo, está Paloma, Y ya. pero a mí me gustaría añadirle otro, que es como este jugador inactivo, el que está en las gradas y que ahorita se va a meter a calentar, ¿De que verdad? es sin duda el pacto histórico. Ah, Y ya les voy a explicar por qué el pacto histórico es el gran ganador de las consultas interpartidistas. Ustedes dirán si están de acuerdo o no están de acuerdo, pero lo cierto es que estas consultas no alcanzaron la cantidad de votos que las consultas pasadas habían tenido por la consulta a la derecha, sino porque esto de vota 2 veces pacto y que no voten la consulta porque Iván Cepeda salió, sirvió. Y no solo sirvió para que la gente no votara en las consultas, sino que estamos hablando de un 14% de votos nulos, casi 1 millón de votos nulos. Claro, que Normalmente es del 2, del 3% de los votos nulos. Esto es un saboteo, digamos, no es un saboteo, es un mensaje claro de la izquierda a las consultas, a decir que su candidato de izquierda del pacto es Iván Cepeda, y lo dejó muy claro en las urnas. Es un mensaje que a veces no se ve tanto con los números, pero yo también le pondría, digamos, en el top 3 de los ganadores de las consultas. De acuerdo, y me parece importante decir algo y es la contradicción misma en la que estamos en este momento. ¿Cómo es posible que ayer haya ganado Gustavo Petro y al mismo tiempo haya ganado Álvaro Uribe? Eso fue lo que pasó y Cristóbal tiene toda la razón. Ayer ganó el pacto histórico, pero principalmente ganó la dirección que estaba dando a los electores del pacto histórico el presidente Gustavo Petro, que es: nuestro candidato es Iván Cepeda, nuestro candidato no es Roy Barreras, y no vamos a permitir que llegue alguien externo al progresismo petrista a primera vuelta para dividirnos los votantes. Ayer toda aspiración, no solamente de ser presidente, sino de tener una capacidad de negociación con el pacto histórico, se le acabó a Roy Barreras, en lo absoluto. Entonces yo estoy de acuerdo con Cristóbal de que y se le acabó la gasolina de su maquinaria, ¿no? Al final no existió. A Roy le pasó lo que le pasó a Vargas Lleras en 2018. es una buena Vargas reflexión. Lleras presentó 5 millones y pico de firmas en 2018 y sacó 1.5 millones de votos 1.3, si no estoy mal. Así es. 1.3 en el 2018 en primera vuelta. Roy Barreras no pudo haberse caminado más este país. No pudo haber caminado más este país. Y de todas formas, ayer sacó 250.000 votos, 200.000 votos. Bueno, Cristóbal sabe más los datos que yo. El hecho es que le fue profundamente mal. Entonces, primer ganador, Paloma. Segundo ganador, Oviedo. Tercer ganador, el pacto histórico. Ahora, Perdedor. Un poquito para A ver. hacer resumen, Ajá. discúlpeme para que... Viene llegando surjan gente, los entonces datos. retomemos un Ok, poco lo que ok. veníamos hablando. Estamos hablando Ok. un poquito de las consultas interpartidistas, quiénes son los ganadores. Sin duda Paloma Valencia obtuvo una votación muy importante. Juan Daniel Oviedo no se queda atrás con 1 millón de votos, lo que en este momento le está dando la más alta probabilidad de ser el vicepresidente de Paloma, y sin duda el pacto histórico por esta manifestación que a eso. Estamos llegando ya a casi 1000 likes en TikTok. Vamos a darle más like, por favor. Tenemos espera. 31 personas en Instagram y en TikTok 84. 84. Bueno, bien, muchas gracias. Si me Vamos dejan creciendo. terminar un segundo. Ahí, Sí, solo voy a humildemente. hacer un paréntesis. Un paréntesis, Y es, Cristóbal. digamos, un poquito para el contexto. Roy Barrera sacó 255.000 votos en las urnas, ganó la consulta de la izquierda. Paloma Valencia, Claudia López sacó 572.000 y Paloma Valencia sacó 3.200.000 votos. Ahora sí, si quiere continúe. Perdedores de la consulta de ayer. Claudia López. Pero ¿cómo así que Claudia López y Claudia López ganó? Claudia López perdió. Era evidente que Claudia López ya ganaba a Leonardo Huerta. En algún momento alguien dijo que estaba una consulta entre Claudia López y el man que estaba al lado de Claudia López. Porque es cierto que la gente no conocía
a Leonardo Huerta, y mucho menos como candidato. Pero se sacó para 30.000 votos. De acuerdo, pero yo también no te doy- Marta Bernal yo no sacó te doy un 30.000 balance. votos en la del Frente por la Vida. Y... Pero espera. Pero un segundo, tengo un paréntesis. Yo no le doy un balance de solo perdedor ahí, porque para bien o para mal, Claudia también se midió en las urnas. Y Claudia, digamos, pudo estar en un escenario peor que, digamos, con cariño, creo que ese es el escenario de Fajardo. Y es, por lo menos estuviste en la hoja de las consultas y por lo menos en este momento hay unas personas en TikTok, en Instagram, hablando de ti, cosa que no está pasando con Sergio Fajardo en este momento. Eso es válido, pero eso quiere decir que Claudia ganó por la matemática electoral de lanzarse a las consultas, por la decisión de lanzarse en las consultas. Pero no quiere decir que Claudia haya ganado ayer. Ayer Claudia no ganó, porque ayer Claudia sacó muchos menos votos de los que pretendía sacar. Y si ustedes recuerdan qué dijo Claudia López durante su discurso en una sede de campaña aquí cerca, Claudia López lo que dijo es: vamos a derrotar al uribismo en primera vuelta. ¿De dónde, Claudia? ¿De dónde, Claudia? Y el discurso de Claudia de ayer es interesante porque ella, digamos, parte de toda esta campaña es, pues, uno cómo maneja la narrativa. Y lo que ella sí dijo, que es cierto, es que derrotaron la consulta de la izquierda. Sí, sí, La derrotaron. Que pero no la está Iván derrotó, Cepeda, la no está Iván derrotó Cepeda. Gustavo Petro, no la derrotó Claudia. Así es, pero pues ella ha logrado manejar su narrativa. En varios momentos. Nos preguntan Válido, entonces, válido. nos preguntan qué opinamos de la fórmula vicepresidencial de Cepeda. ¿Saben cómo ha Yo sido me eso? quiero adelantar a ti. Entonces, Ayaquilcue, líder CRIC, líder del Cauca, parte senadora en este momento, digamos en su momento apalancada por la lista de hace 4 años de la Colombia Humana, digamos con unas fuertes bases en toda la organización indígena, en diferentes representantes del suroccidente colombiano. Digamos, yo creo que es un nicho que, para bien o para mal, Gustavo Petro ya tiene. Y digamos, ayer viendo las elecciones incluso de Cámara Cauca, digamos, es un absoluto ganador el pacto histórico en el Cauca. Creo que ganaron las 2, 3 curules que tienen en ese caso. Pero lo importante acá es cómo se están comenzando a proyectar los candidatos para la primera vuelta. Y cómo se está comenzando a componer el panorama político para esto. Entonces, retomando un poquito, estamos comentando la decisión de hoy de Iván Cepeda de seleccionar a Ayaquilcue como su fórmula vicepresidencial. Y les venía contando entonces, yo creo que no están expandiéndose más allá. Ayaquilcue viene del CRIC, del Consejo Regional Indígena del Cauca, y no amplía, digamos, en alguna parte el espectro político de Iván Cepeda. Digamos, es una población ya que hace parte de las bases del pacto en el suroccidente de Colombia, y no sé qué tanto le puede aportar a Iván Cepeda para crecer electoralmente. Digamos, la decisión o las cosas que van a comenzar a suceder en estos meses es qué candidato logra coger la mayor cantidad de votos del centro. Y por eso es que hoy estamos discutiendo si Paloma Valencia debería escoger o no escoger a Juan Daniel Oviedo como su fórmula vicepresidencial. A mi juicio, creo que sería una buena decisión porque robaría votos del centro. Juan Daniel Oviedo es una persona de centro, incluso algunas personas lo llegan a catalogar como centro-izquierda, altamente técnico, pero muy en el centro político, un voto muy programático, un voto de una persona pues con un nivel de conocimiento importante en el Estado colombiano, viene de ser técnico, viene de ser director del DANE, doctor en economía, mientras del otro lado, con el anuncio hoy de Cepeda, pues tenemos una lideresa, digamos, de las comunidades indígenas importante, pero que es una población ya cooptada por el petrismo. Entonces, si Iván Cepeda busca realmente ser presidente de Colombia, yo creo que no escoge de forma acertada. Creo que el mensaje es bueno, creo que es un mensaje interesante para las comunidades indígenas de Colombia, pero no es un mensaje que amplíe su potencial electoral, y es una población que ya tiene, digamos, Cepeda en este momento. Yo estoy parcialmente de acuerdo, y es cierto que esta elección de Ayaquilcue lo que hace es darle más fuerza a las bases del pacto histórico que Cepeda ya tiene. Vi en Instagram que un amigo mío subió una historia hace 2 horas, 1 hora, pues después de que Cepeda lo anunció, diciendo que esto nunca se trató de matemática electoral, que esto siempre se trató de dónde está el afecto. Y que Perdón, en lo interrumpo política... un momentico. Estamos hablando de la candidata, la vicepresidenta de Iván Cepeda, que anunció hace alrededor de 2-3 horas. ¿Qué opinamos de ella? ¿Cómo le va a sumar? ¿Cómo le va a endosar votos? Si es una buena o mala opción para el candidato. Si quiere continuar, discúlpeme. Entonces, estaba mencionando que Ayaquilcue lo que hace es fortalecer las bases del pacto, pero que es cierto lo que dice Diego, que ella no amplía necesariamente la base electoral para Iván Cepeda en primera vuelta.
porque ya ella hace parte de un grupo que está con el pacto histórico. Pero que discúlpeme, perdón, Aida Quilqué se llama. Quilqué. Quilqué. Ok, ¿No es perfecto. Quilqué. Ok. ¿O Quilqué? Bueno, ¿Lo díganos escucha? ustedes. Yo creería que es O sea, Quilcue. Quilcue. Listo. Puede que esté equivocado, yo creería que es Quilcue. Yo Pero entonces vamos a decirle, creo que alguna vez la conocí y se presentó como Quilcue. creería que es Quilcue, pero la candidata Aida, o la candidata vicepresidencial que está con Iván Cepeda, un amigo mío puso que en el pacto histórico nunca se trató de matemática electoral, sino que se trató de dónde estaban los afectos. Y tiene un punto en algo, y es que en política uno siempre va hacia donde están los afectos. En política uno no siempre vota con la cabeza, uno muchas veces vota con el corazón. Y uno no se puede mentir que si Aida, la candidata Aida, Quilcue. lo que logra es finalmente generar afectos entre la gente alrededor en Colombia, tal vez eso le sirva a Iván Cepeda por ser una figura de liderazgo social y de liderazgo ancestral que mucha gente, no solamente en el pacto, defiende. Y otra cosa muy importante, esto ya es un debate más profundo, en Colombia estamos hablando últimamente de que nadie confía en nadie, Sí. y de que nadie cree en nadie, de que nadie cree en los partidos, de que nadie cree en el sistema de representación, de que los partidos están al borde de acabarse en Colombia y que solamente nos importan los liderazgos unipersonales. Es cierto que el pacto histórico tiene un caudillo que es Gustavo Petro y es cierto que el Centro Democrático tiene un caudillo que es Álvaro Uribe. No obstante, uno no puede dejar de lado que ayer ganaron los dos partidos más disciplinados de Colombia. Sí. Ayer no solamente ganaron golpes de opinión individuales como Juan Daniel Oviedo, sino que además ganaron los partidos más disciplinados del país, los que tienen una base más sólida, que son el pacto histórico y que son el Centro Democrático. Entonces, con esta elección de Aida Quilcue, yo me pregunto una cosa, y es si tal vez Iván Cepeda reconoce que sectores progresistas, no necesariamente petristas, no necesariamente que ya están dentro del pacto histórico, pueden terminar premiando la disciplina de partido, pueden terminar premiando la organización del pacto alrededor de una agenda de país congruente que no sea unipersonal. Yo quería, aquí, discúlpeme, quería comentar algo muy particular. Yo no he visto a gente hablando de esto, también es una noticia muy reciente, pero yo creo que han tratado muy mal a María José Pizarro en el último año y medio en el pacto histórico. Y María José Pizarro se ha quedado callada y María José Pizarro ha sido, digamos, la adulta en todo el juego. No la dejaron entrar a la lista a pesar de que habían pactado de que ella entrara a la lista para el Senado. Ella renunció a la cabeza de lista. Renunció a la cabeza de lista porque todo el Para mundo se dársela estaba a la agarrando. segunda de A la Corcho, consulta. A Corcho, así es. Y ella dice, bueno, está bien, voy a ser jefe de debate de Iván Cepeda, lógicamente esperando algún reconocimiento. Sí. Y bueno, muy interesante este anuncio. Yo pensé que María José Pizarro iba a estar pintando ahí, pero no. Habiendo dicho eso, me gustaría, si ustedes me lo permiten, responder algunas preguntas o comentarios. Yo quisiera comentar estas cosas ahí de lo que están justamente mencionando en algunos de los comentarios y de lo que tú mencionabas. Porque vi que era un comentario que hablaba de Francia, como del riesgo que podía hacer Aida Quilcue en términos de Francia. Yo creo que es una candidata relativamente similar, viene de un liderazgo social importante, comunidad diferente, pero pues ojalá no se repita la historia. Pero no tiene 800.000 votos. Eso iba a decir yo. Uno puede decir que es un liderazgo territorial y étnico muy importante, pero Aida Quilcue no se ha medido separada de Iván Cepeda. De acuerdo. Francia Márquez se midió separada de Gustavo Petro y Gustavo Petro se vio casi forzado a tener a Francia como fórmula vicepresidencial y en ese caso sí fue por matemática electoral. Que incluso me atrevería entonces a decir que el escenario puede ser peor, porque si en este momento tenemos una vicepresidente que está completamente aislada del poder y digamos que no es muy claro el rol que tiene en este momento, creo que me parece preocupante que escojan una lideresa social como vicepresidente y digamos llegue a pasar algo similar con la diferencia que de lo que tú estás diciendo, que no tiene un respaldo electoral y que pues sería muy triste y lamentable que la figura vicepresidente la dejen únicamente para temas indígenas del suroccidente colombiano cuando tú deberías realmente apoyarte de una figura vicepresidencial para todo. Ahí ya para ir cerrando el tema muy corto, ahí ya depende del talante individual del presidente y aquí ya es un comentario muy personal. Yo creo que tal vez Iván Cepeda en esa materia puede ser un poco más convergente, más abierto al diálogo que Gustavo Petro.
Entonces Gustavo Petro decidió borrar por él su decisión a Francia Márquez. Yo no sé si Iván Cepeda tenga el mismo talante de Gustavo Petro para borrar a su figura vicepresidencial una vez sea en gobierno, si es que llegan a ser gobierno. Listo, dale, Cris. Voy a Sigue con abrir un preguntas, pequeño por espacio favor. con comentarios. Nos dicen que Oviedo no es de centro, que eso trata de mostrar, pero no. Tiene toda la razón. Yo creo que nadie tiene la potestad de decir de dónde es cada persona, pero lo que sí es cierto es que Oviedo ha sido el único en esa consulta que es de derecha, hay que decirlo, Total. que ha sido capaz de reconocer ciertos logros de este gobierno. Ha dicho que ha tenido aciertos y eso lo acerca mucho más al centro que cualquier otro candidato. Voy a seguir. Eso es lo que llama a uno una oposición no necesariamente recalcitrante. Tanto los aciertos como la situación del país. Mientras muchos de ellos justamente estaban hablando de una gran coalición antipetro, Oviedo es el único que dice, oiga, si estamos en este momento y estamos discutiendo esto, es porque... Entonces, es muy importante esa parte, pero yo quiero hacer una pausita. Si nos pueden, por favor, seguir en las redes sociales, en ambas. Como ven en el live estamos con 2 cuentas distintas porque no hemos llegado a 1000 seguidores. En Instagram sobre todo. En TikTok estamos como en 8000, pero en Instagram tenemos 700, algo así. Si nos ayudan siguiéndonos es importante para que podamos en su momento hacer más lives comentando un poco la coyuntura, pero necesitamos de ustedes para hacer crecer la cuenta. Así es, así es. Yo les quiero también, hay un comentario que nos preguntan que si somos nosotros bodegueros y queremos ser, digamos, muy rigurosos y muy serios en este tema. Lo que nosotros queremos hacer es hablar de política con todo el juicio. ¿Qué significa hablar de política con todo el juicio? No estar afiliado a partidos, no sesgarnos a una única ideología, entender la complejidad del país, entender el valor de todos los votos, y así queremos hablar para futuros comentarios que quieran decir que somos bodegueros. No. Yo quiero responderle a este que dice que Álvaro Uribe ya no es caudillo, que lo dice el gran Cumbal. El gran Cumbal dice que Álvaro Uribe no es caudillo. Eso no es verdad. Álvaro Uribe ya no puede que ya no sea tan caudillo como antes, puede que Álvaro Uribe no señale con el dedo del presidente de la República como hizo con Santos en 2010 y con Duque en 2018. Sin embargo, ¿por qué razón el Centro Democrático subió de 13 senadores a 17 y, si no estoy mal, aumentó 7 representantes a la Cámara? Eso en gran parte tiene que ver con que Álvaro Uribe estaba en la lista. Y mucha gente dice que Álvaro Uribe se quemó. Álvaro Uribe no se quemó. Álvaro Uribe no necesariamente quería ser senador. Si él quisiera ser senador, se hubiera puesto a él en el renglón 1. En el renglón 1 y ya, y desplaza a Andrés Forero. ¿Por qué razón está Álvaro Uribe en el 25? Porque lo que quería Álvaro Uribe era ver la gente que tanto votaba por el Centro Democrático sabiendo que tenían que llegar hasta el renglón 25, en la lista cerrada, para que él fuera senador. Álvaro Uribe, por supuesto, es caudillo. Esa fue la razón por la cual él finalmente decidió entrar a la lista del Centro Democrático y le sirvió el juego. Entonces sí sigue siendo caudillo. Nos dicen que Oviedo tuvo muchos votos y seguidores del pacto y realmente no sé ustedes qué opinen, pero a mí me parece poco probable porque el pacto lo que estaba incitando el 8 de marzo es a no votar en las consultas, a no pedir el tarjetón. De hecho, lo estábamos hablando anteriormente, el 14% de los votos en las consultas fueron votos nulos. Esto es cerca a 1 millón de votos. Normalmente es como el 2 o el 3%. Esto claramente es una manifestación, un mensaje muy claro del pacto diciendo que el candidato del pacto es Iván Cepeda, y creo que lo dejaron claro en las urnas. Y hablemos de Bogotá. El lugar del país que más votó por Juan Daniel Oviedo fue Bogotá. Uno no puede pensar Juan Daniel Oviedo le ganó a Paloma en Bogotá, si no estoy mal. No, creo que luego Paloma lo pasó hacia el final, pero Juan Daniel iba ganando por mucho tiempo en Bogotá. A lo que iba con esto es, Juan Daniel Oviedo quedó de segundo en las elecciones en Bogotá. Yo no creo que la gente en Bogotá que votó por Gustavo Bolívar haya votado ayer, por Gustavo Bolívar en el 2023 para alcalde de Bogotá, del pacto, haya votado ayer en Bogotá por Juan Daniel Oviedo. Lo veo profundamente improbable. Nos dieron una buena sugerencia que hiciéramos como un tipo de pendón para poner el nombre enfrente del escritorio. Dani, yo no sé si usted de pronto pueda poner como en el iPad, por lo menos acá al frente. ¿Que diga demos? Okay. Sí, para por lo menos. Sí. Pero para la próxima. Es marketing digital. Desde ya les vamos avisando, va a haber live después de la primera vuelta, va a haber live después de la segunda vuelta, y a lo mejor van a haber algunos más. Queremos invitar a algunos candidatos, queremos invitar a algunos protagonistas, tanto del próximo congreso como del congreso saliente. Queremos invitar también a algunos de los protagonistas de lo que fueron las consultas. Nos estamos moviendo lo que más podamos para que justamente ustedes estén de la mejor forma informados, desde las diferentes orillas aquí en Demos. Así es, y los invitamos a seguir, a comentar, a seguir reaccionando. Nos comentan que Oviedo ganó muchos votos por La Ventana Podcast. ¿Ustedes saben cuál es La Ventana Podcast? No. Pues yo no sé si alguno de ustedes sabe, pero Con Ánimo de Ofender es un grupo de comediantes enorme en Bogotá. Conozco, sí. Y varios de esos, Culotauro... Ya sé, claro, los que van en el carro manejando. Y claro, sí, ellos entrevistaron a Juan Daniel Oviedo, que
qué personalidad de Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial, una semana antes de medirse en las urnas, ir a un sitio donde lo cogen de parcha a uno. Digamos que son riesgos que los políticos no suelen tomar, y menos en campaña, y mis respetos por haber ido a ese show. Paula, Es pregunta de qué corriente ideológica son ustedes. extrema tibieza es la mía, yo creería. Por eso hago esto y por eso no me lanzo a la política. Yo respondo una cosa, y es que yo a mí mismo me considero liberal. Sin partido, nada que ver con partido. Sencillamente me considero a mí mismo un liberal. Un liberal sin partido. Yo, si me tuviera que definir a mí mismo, yo me consideraría un defensor de la Constitución del 91, un defensor de las libertades, pero una persona con una conciencia social importante. ¿Eso dónde te pone? Ahora, si les queremos decir, nuestra ideología es un prejuicio, es un sesgo, y todos lo tenemos. Yo creo que Así lo es. importante, si están de acuerdo, es reconocer ese sesgo e intentar pues hacer el trabajo lo más riguroso posible. Obviamente lo tendremos, como ustedes que nos están viendo en las pantallas, pero intentaremos ser lo más objetivos, teniendo en cuenta pues nuestros prejuicios. Yo quiero con una Yo pregunta... creo que aprovechemos y pasemos a Senado un Así ratico, es, porque yo quiero- no quiero desgastarle todo el tiempo a la consulta. Creo que Así también hay es. resultados importantes. El Senado y la Cámara de Representantes son igual de importantes para el futuro del país, y creo que hay varias cosas importantes ahí que vale la pena llamar la atención. Así es, yo quiero con una pregunta, le iba a decir, cambiar al Senado. Entonces Paula nos pregunta que Uribe hubiera arrastrado mucho más si se hubiera puesto en un lugar más realista. Se puso de número 25 en el Senado de la República. Eso al principio fue un golpe de opinión porque Uribe vuelve y demás, pero la probabilidad era muy baja, y como se supo se quemó. Tampoco creo que haya sido el objetivo de Uribe quedar, pero Exacto. creo yo que sí fue una mala estrategia de Uribe haberse puesto de número 25, y creo yo que fue una mala estrategia de Uribe haberle hecho campaña a Paloma, porque si se dieron cuenta, Uribe recorrió el país con Paloma y olvidó un poquito el Senado. Y como estaba diciendo Diego ahorita, el Senado es fundamental para lo que va a pasar en los próximos 4 años. ¿Qué opinan ustedes? Yo tengo varias reflexiones de Senado. Lo primero de Senado es, estamos viendo un Senado relativamente similar a lo que tenemos en este momento. Ahora, para este periodo que comienza el 20 de julio, vamos a tener 5 senadores menos, que son los de los comunes. Entonces, eso reconfigura un poco como el panorama, pero no es en composición, no es muy diferente a lo que tenemos en este momento, que veo muy fuerte en el Senado. Las grandes maquinarias regionales de los diferentes partidos, Cambio Radical, conservadores, liberales, los grandes ganadores, votos muy fieles, que se mantienen y que logran consolidar muchos poderíos regionales, a pesar de muchos quemados también, pero digamos, de las cosas importantes. En la segunda gran reflexión, Centro Democrático crece 4 curules. 4 Crece- curules en Senado. Tres curules en Senado. 3 curules en Senado. 3 curules en Senado, pasa a 17. Pasa a 17, así es. Me parece importante. 4, digamos. discúlpeme. Sí, sí, Cuatro. ¿Tienen cuatro? Tienen toda la razón. No, que Yo no soy matemático. o sea, 4. 17, Pasa de 13 a 17, 17 que me curules parece en Senado. importante eso. Lo que Importante, está mostrando fundamental. justamente también es lo que tú decías al comienzo. Tenemos un país cayendo en una Dividido. polarización importante, una polarización en donde tenemos un bloque fuerte de izquierda y un bloque fuerte de derecha. Perdón, meto la cucharada ahí. En el Senado ahora, entre el Pacto y el Centro Democrático, hacen el 40% del Senado. Pero, entonces te termino ahí, digamos, hay digamos unas salvedades ahí. Por ejemplo, creemos, digamos, sería de la base del Centro Democrático, no logra pasar el umbral y le quita al menos 2, 3 curules al Centro Democrático. Claro, Si porque la gente hubiese- que se hubiera podido lanzar por el Centro Democrático. ¿A qué te Sí, refieres? en general, digamos, la gente que apoyan, sobre todo en Antioquia, creemos, que fue donde Sí, tuvo claro. la mayor votación, hubiera votado eventualmente Centro Democrático. Y adicionalmente tenemos el tema Salvación Nacional, que Salvación Nacional sí logra el Sí, umbral, logró 4 y senadores. tiene 4 senadores. Y una representante de la Cámara. Y una representante de la Cámara en Bogotá, que de hecho es la fórmula de Sara Castellanos, que se llama Así Carol es, Bogdan. así es. Algo muy importante ahí, frente, una pequeña Ah, bueno, cucharada pero antes de que entonces, sigamos. Pero Sí. no sobrecreemos, es de acuerdo con Diego, que creemos tal vez fue una jugada equivocada en relación con el Centro Democrático, porque finalmente entre Fico y el Centro Democrático pues hay mucha cercanía, pero finalmente como el Consejo de Estado, perdón, el Consejo Nacional Electoral, lo dio a Federico Gutiérrez, actual alcalde de Medellín hace un par de años, el papayazo de entregarle personalidad jurídica a su movimiento de ciudadanos, ahora partido político, que puede encontrar avales, perdón, que puede dar avales. Fico decidió apostarle a Creemos y la embarró, porque finalmente Creemos es un partido muy regional, es un partido muy arraigado en Antioquia, que todavía no tiene base nacional. ¿Y yo por qué creo que lo hizo Fico?
por la misma razón que hay tantos partidos unipersonales en Colombia últimamente por culpa de nuestro sistema de partidos que pues tiene muchas fallas, y es porque Fico quiso explotar su imagen personal con Creemos para poder ser presidente en unos años. Y eso sin duda a la coalición de oposición a Gustavo Petro le salió mal, profundamente mal. Así es. Yo les quiero dar un dato como para que entiendan cómo se ha atomizado esto, es decir, cada vez hay más partidos en el Congreso, es decir, cada vez es más difícil conseguir un número importante de curules e imponer en el Congreso. Les voy a dar un datico. En el 2010, 3 partidos concentraban 70 curules. Eso es un dato no menor, 70 de las 100 curules. Ahorita es impensable hacer eso. Les voy a dar otro dato, por ejemplo. Desde el 2010 no había ningún partido con más de 21 curules. En el 2026 el pacto volvió a este ritmo de 25 curules. Aquí hay que aclarar algo, igual que las curules de las FARC, si usted me corrige, son 5. Eran 5. Y el pacto tenía hace 4 años, o bueno, sigue teniendo hasta julio 20. Más esas 5. Digamos que uno podría sumar de manera irresponsable estadísticamente, pero sí se entiende que esos votos de izquierda se pueden trasladar al partido de izquierda que está en este país. Nos preguntan unas cosas y Entonces, mientras vas revisando las preguntas, si quieres yo hago mi tercera reflexión de Senado, y la tercera reflexión de Senado es el pacto histórico. Tú le das ahorita, digamos, gran ganador Gustavo Petro en general. Yo creo que el escenario no es como el máximo ganador, por decirlo así, pero sí es un escenario bastante positivo, digamos, para la izquierda y para el pacto. No tal vez tan grande como lo aspiraban. Yo en algún momento alcancé a ver publicidad para lograr 35 o 30 curules. Estaban pensando casi escenarios irreales. Pero 25 curules es notable. 25 curules es notable. Eso lo lograba el partido de la U desde el 2010. El partido de la U en el 2010 con primera campaña de Santos presidente. Cuando el partido de la U era un partido uribista. Exacto. Cuando Álvaro Uribe, el presidente que salía, tenía una aprobación como del 80 y pico %. Exacto, esto no pasaba hace muchos años, digamos, es un escenario, digamos, favorable para, digamos, la izquierda, pero se quedaron sin otros aliados. Fuerza Ciudadana no logra el umbral, el Frente Amplio tampoco logra y el Roy umbral. además Y pierde de hecho la el partido de personería Roy jurídica. pierde la personería jurídica, exactamente. Ayer le fue muy Hay mal 5 a- partidos que pierden ayer la le fue personería muy mal a jurídica, Roy. el Partido Ecologista. El Partido Ecologista Verde Oxígeno, el Partido de Roy, Fuerza Ciudadana y Creemos sí. No, Creemos no la pierde No porque ganó curules en En Cámara Antioquia, en Cámara. Bueno, 4 y no sé cuál es el otro. Así es. Entonces yo voy a responder unas preguntas rápidas y luego si le quiero hacer unas preguntas muy buenas que nos están haciendo para ahí sí empezar De una. a hacerlo. Nos dicen que ayer no estuvo en las urnas el partido de la U. Sí me gustaría darles una cifra que es muy importante y es que el partido de la U, como usted estaba mencionando, en 2010 tenía 28 curules, en 2014 pasó a 21 curules, 2018 pasó a 14, 2022 a 10 y ayer está con 4 curules en Senado. Es una Pobre- tendencia... 8. ¿Qué estará, Con pensa- 8, perdón. ¿Qué estará En pensando algún, Ilian momento, Francisca? en algún momento alcanzó a llegar a 9, ¿no? Pero en la última alcanzó- balance bajó de vuelta a 8. Sí, Y la última es de Luca, así Alfredo es. Luque. Salvación el- Nacional le quitó la Exacto, curul al el partido senador de La Guajira. Así es. Es el último que entra de la U. Entonces, nos preguntaban si apoyábamos a Paloma. Yo creo que lo más responsable es admitir que tenemos prejuicios, pero de ninguna manera decir por quién vamos De a votar. acuerdo. No sé si estamos de acuerdo. Sí, no, de ¿Por quién acuerdo. votamos? De acuerdo. De acuerdo. Para, digamos, mantener lo poco de imparcialidad que queda en este mundo de las redes sociales. Y la idea también es Para informarles a mantener la ustedes de la ilusión. mejor forma. Si se han dado cuenta, hemos intentado hablar de, digamos, los buenos resultados de la derecha, pero también de los buenos resultados de la izquierda. Demasiado. Y entonces termino un poco la idea de lo que les venía diciendo de Senado. Yo creo que, a pesar de que no tiene más aliados y queda con 25, lo que estamos viendo en Colombia es una recomposición del electorado. Yo creo que estamos transformándonos como sociedad hacia una sociedad en la que sí o sí, de aquí en adelante, con casi total seguridad, vamos a tener alrededor de un cuarto del Congreso, un cuarto en Senado, 25, y Así un es. cuarto en Cámara de tendencia izquierda. Y es seguramente como seguramente va a pasar en los próximos años. Yo creo que más allá de la figura de Gustavo Petro, probablemente es un bloque que llegó para quedarse, es una Sin duda. orilla política que llegó para enriquecer el debate, ojalá con más rigor, más técnicos y más debate serio. Así es. Yo aquí entonces Paula nos está preguntando y antes de Paula, muchas gracias por estar acá en TikTok, en Instagram, si nos pueden ayudar a seguirnos, a darle like a los videos para que por favor se metan de nuevo. En Estamos- arroba demos. @demos_Colombia, aquí se pueden meter desde el live,
compartirlo. Estamos tratando de hablar de política de la manera más juiciosa y más seria, así que muchas gracias por estar escuchando esto y si se puede... Y con datos, siempre con Y datos. con muchos datos. Paula nos dice, entonces, yo con lo que les voy a decir que va a decir Paula, me gustaría hablar de los ganadores, de los perdedores y de los fantasmas de este Senado. Me refiero a fantasmas como que no son perdedores porque es que ni siquiera, digamos, compitieron, que Ajá. es mi manera de ser. Paula nos dice que Galán es el gran perdedor, que el nuevo liberalismo, pues, le fue terriblemente mal en las consultas. Les queremos hacer un pequeño balance. Sacó una senadora, María Lucía Villalba, Así es. y sacó 2 o 3. Porque, o sea, la coalición ahora Colombia sacó 5 senadores, pero son 3 del Mira, Jennifer Pedraza, y Sí, realmente sí. hubo solo una de Nuevo Liberalismo. Así es. Y hasta lo que ha visto de Nuevo Liberalismo, sacó 2 representantes en Caquetá, si no estoy mal, uno en el Valle, Así es. y ya. Y ya. Así es. Entonces, este voto del nuevo liberalismo les ha costado mucho. En las elecciones pasadas fue exactamente lo mismo. Dentro del partido, digamos que existe una desconfianza importante por los hermanos Galán. Así es. Se empieza a hablar sobre si estos deberían ser los dirigentes. Obviamente se cuestiona mucho porque en este momento Carlos Fernando Galán es el alcalde de Bogotá. Debería tener un voto de opinión pues muy importante. Digamos, el alcalde de la capital debería ser capaz de mover más que los votos que se están dando. Y realmente las estructuras, yo no sé usted qué piense, Diego, pero no aparecieron en las urnas. Lógicamente se esperaban más. Y Pocón Pocón, el gran ganador de Ahora Colombia, que les recordamos, Nuevo Liberalismo en Senado no se lanzó solo, se lanzó con dignidad y compromiso. Y Y con con el Mira. Mira, el gran ganador fue el Mira. Así es, porque sacó 3 senadores. Y ¿Qué es sin la el fórmula? Mira, y ¿Qué sin es el la Mira no fórmula que- habría habido, no habría habido forma de que ganara María Lucía Villalba, de que ganara Jennifer Pedraza. Y que es la fórmula que ha aplicado recientemente el Mira. El Mira no es no es un partido de muchos candidatos, sino de 3, 4 candidatos muy fuertes que buscan arrastrar muchos votos y arrastraron muchos votos. De acuerdo. Algo muy importante sobre lo que yo estaba mencionando antes de que tanto se premia la disciplina de partido. Entonces recordemos, para ir volviendo a los argumentos anteriores, el país ayer validó la disciplina de partido de 2 partidos principalmente, que son 2 partidos un poco extremos, que son en la izquierda el pacto histórico y en la derecha el centro democrático. Sin embargo, ayer había otro partido, entre muchos otros, compitiendo. Ese era el nuevo liberalismo. Al nuevo liberalismo, en su disciplina partidista, le fue profundamente mal. Primero, le fue muy mal en las elecciones al Congreso de la República. Nada más sacaron a María Luisa Villalba, que, bueno, se dice mucho de sus votos, de dónde vienen, qué tanto son votos de opinión, qué tanto son votos de estructura. Y también, finalmente, en la consulta de la centro-derecha, de primera quedó Paloma Valencia por la estructura del Centro Democrático, de segundo quedó Juan Daniel Oviedo principalmente por voto de opinión, y de tercero, muy, muy lejos, quedó Juan Manuel Galán. Entonces, Pero que arrastra su nombre realmente. exacto, yo no solamente digo que le fue mal a Galán, sino que yo planteo, creo que fue Paula que estaba hablando sobre Galán, Así es. yo digo, Paula, ¿a qué Galán se refiere? Porque a los 2 Galán le fue profundamente mal. Yo no estoy de acuerdo con el argumento que dicen algunos de que esto fue un referendo a la gestión de Carlos Fernando Galán en Bogotá. Pero sí es cierto que demuestra que Carlos Fernando Galán está perdiendo validez y que está perdiendo un poco de fuerza electoral, que es lo que le permite ser alcalde y lo que le permitirá seguir con su carrera política, pero que el principal perdedor acá es Juan Manuel Galán. Juan Manuel Galán estuvo borrado de la discusión. Uno veía a Juan Manuel Galán porque estaba al lado de Paloma Valencia, porque estaba dentro de los 9 de la consulta, pero nadie hablaba realmente de Juan Manuel Galán. Entonces, para Juan Manuel Galán tiene que ser más difícil reconocer que es el perdedor porque su hermano no participó en política, la gente hablaba más durante las elecciones del hermano y a Juan Manuel Galán le ganó un candidato sin ningún tipo de estructura partidista. Entonces, el verdadero perdedor acá, además de Carlos Fernando Galán, que yo no creo que haya perdido tanto, es Juan Manuel Galán. pero sin duda entonces en el Palacio Líbano ayer fue una noche triste. Ayer Carlos Fernando y Juan Manuel no se dijeron buenas noches. Nos hacen una pregunta precisamente de esto. E incluso ¿Ese no sacaron plano, representante de la Cámara. sin esa senadora del nuevo liberalismo hubieran perdido la personería jurídica? No, porque sacaron representación en Cámara de Representantes. Tienen 2 en Así Caquetá y uno en el Valle. Entonces nos preguntan un par de preguntas técnicas. Nos preguntan que cuántos representantes a la Cámara alcanzó el pacto. Con esto hay que ser muy cuidadosos porque a pesar de que el preconteo, es decir, a pesar de que los ciudadanos que fueron jurados de votación ya contaron el 100% de las mesas,
Se viene una semana de escrutinio, que es validar todos esos votos, verificarlos, se impugnan mesas, que es como denunciar que hubo irregularidades, y puede que una curul u otra cambie. Los datos que nosotros tenemos a este momento actualizados le da 39 curules al pacto histórico. Cabe aclarar que, pues lo vamos a decir, el tiempo saca 40, nuestros datos dan 39, por eso digo que a día de hoy hay que ser un poquito Depende de las mesas. cautelosos. Hay que esperar a las comisiones escrutadoras que están conformadas por gente técnica, que hacen parte de registraduría, notarías, entonces hay que esperar eso. Recuerden que ya tenemos un preconteo que no es vinculante legalmente, nos da una imagen normalmente muy atinada, muy acertada, de hacia dónde va la composición del Congreso en el país, pero falta esperar los datos oficiales, que son los que salen de las comisiones escrutadoras. A mí me parece importante mostrar eso, y hay un documento oficial de las elecciones que es el famoso E14, que es el documento del preconteo, pero ese E14 después se consolida en un E24 y posteriormente en un E26, y eso se hace en las comisiones escrutadoras. Así es. Y las comisiones escrutadoras típicamente son dirigidas por notarios, jueces de la República, entonces hay todo un aparato detrás, digamos, que garantiza la transparencia, pero sí puede haber unas variaciones ligeras, sobre todo por una impugnación de mesas que, no sé, en el caso de Sucre, una mesa en Corozal Sucre puede impugnarse la mesa, se pueden desaparecer los resultados y ese puede que le termine dando la curul al Partido Liberal o al Pacto Histórico en la Cámara de Representantes por Sucre. Así es, eso puede llegar a pasar, pero el mapa general se mantiene, pueden unas ligeras variaciones, pueden llegar a Así es. 39. Manu Girasol nos pregunta que qué es una personería jurídica. Es básicamente la cédula del partido. Entonces, uno no puede tener un partido así como así. Un partido necesita que el Consejo Nacional Electoral le dé la personería jurídica y esta se mantiene con votos. Es decir, ningún partido tiene garantizado los próximos 3 años existir. Uno tiene que pasar una cifra que se llama el umbral. El umbral en Senado es el 3% de los votos válidos. Es decir, de toda la gente que votó ese día, si tu partido sacó por lo menos el 3%, sigue siendo un partido. Y si para no, superar el umbral puedes hacerlo o en Senado o en Cámara. así es, lo Pueden puedes ser hacer en elecciones al Senado Congreso. o en Cámara. Just Darky. Entonces nos preguntan acerca de los resultados de los partidos que apoyan a Abelardo, de Movimiento Salvación Nacional y Defensores de la Patria. Yo opino que Salvación Nacional con Enrique Gómez se metió un golazo. La verdad es Golazo. que un partido tan pequeño con 5 curules fueron 4 y una en Cámara. Cámara. Y una Cámara Bogotá. Y es que hace Cámara 4 años cuando lo intentaron sacaron 31.000 votos y en esta ocasión, yo creo que tengo apuntado, sacaron 681.000, 682.000 votos. Casi, es decir, es algo irrealizable hace 4 años e irrealizable si no hubieran sido la lista del tigre. Y lo cual, digamos, no es tan común en este país porque normalmente los grandes candidatos a la presidencia no endorsan los votos al Senado o a la Cámara. Les voy a dar un ejemplo. Oviedo se sacó 1 millón de votos en las consultas, pero no puso senadores. Su lista no superó ninguno de los umbrales. Su lista no superó ni en Cámara ni en Senado. Entonces normalmente es un poquito al revés. Es decir, los grandes partidos en Senado apoyan grandes candidatos, pero si uno lo mueve no funciona tan bien. Porque en este caso, Abelardo de la Espriella es un golpe de opinión. Yo he escuchado mucho que hay gente de Salvación Nacional que esperaba que el resultado fuera mayor, pero yo creo que mucha esto, gente que esperaba 7, 8, pero esto para Salvación Nacional, como dice Cristóbal, es un golazo. Salvación Nacional resultó ganando ayer, creo yo, solamente no perdiendo la personalidad jurídica. Eso es lo único que veo yo de ayer que le saca un respiro a Abelardo de la Espriella. Porque como ya les dije, yo creo que Abelardo de la Espriella ayer es un gran perdedor de la contienda de ayer, pero perdió, pero ganó algo, por más pequeño que sea, que son 5 congresistas a su favor, haciéndole campaña, moviendo el Estado para él. Y le agrega una voz disidente a la derecha colombiana, ¿no? Porque para bien o para mal el centro democrático cada vez, y con lo que estamos hablando de Paloma, cada vez se tiene que alinear un poco más al centro. Con el centro, de acuerdo. Salvación Nacional se convierte en una opción más alternativa, un poco más hacia la derecha. La extrema derecha está despuntando en este país, como que va apareciendo con representación de personalidad jurídica, de partido propio en el Congreso. En Salvación Nacional. Y la derecha ya constituida, centro democrático, partidos tradicionales, si quieren sobrevivir, tienen que girar hacia el centro. Porque nos ha demostrado varias encuestas que han puesto la tendencia de Abelardo de la Espriella y Iván Cepeda en segunda vuelta. Iván Cepeda normalmente gana. Así es. Emilia nos pregunta que qué tan lejos está el preconteo de los resultados reales, normalmente. Y le responden que el pacto hace 4 años recuperó 400.000 votos. No sé si se acuerdan, pero en Senado, en el preconteo sacó 16 curules.
y eso en el escrutinio subió esas 16 curules a 20, Ujú. pero fue algo realmente extraordinario y ellos se dieron cuenta de una herramienta que tiene el sistema, que es la impugnación de mesas. Ellos lo que hicieron hace 4 años fue, digamos, cuando uno va a impugnar, digamos, cuando se está haciendo el preconteo, los partidos siempre llevan testigos electorales a las mesas, a la mayor cantidad de mesas que puedan. Estos testigos normalmente se encargan de que los votos se cuenten bien, se guarden bien, que digamos no pierda esa cadena de custodia, y estos testigos electorales pueden impugnar la mesa, que es decir, yo aquí vi algo raro, yo aquí vi Exacto. algo raro, Exacto. y el pacto, la selección hace 4 años se clavó de esto, impugnó muchas mesas y logró conseguir esto, pero no es algo que suele Es suceder. excepcional, vale la pena hacer eso para no aumentar la desconfianza en el sistema electoral colombiano, que yo creo que otro ganador de ayer es el registrador. Creo que el registrador Hernán Penagos es otro ganador de ayer. Un comentario de lo de Pero Cris. no es o sea, a pesar de que eso haya pasado en 2022, es algo excepcional que no se da normalmente. Eso no es ser un argumento para repetir todo el tiempo. Finalmente ayer el pacto histórico ganó mucho y las denuncias de fraude creo que fueron mínimas. Pues, al final una comisión escrutadora es una actuación administrativa, entonces tiene todo un proceso que tiene que surtir, hay que eventualmente esperar qué pasan en cada una de las comisiones escrutadoras. Total, En de Bogotá son acuerdo, como de acuerdo, 170, 180 y a nivel nacional son otros 280. Se estarán llevando a cabo desde hoy comenzaron y hasta que pasen todas las mesas y todos los procesos. Vamos pero con más podrá ser preguntas desde unas semanas más. o hablamos, porque yo quiero hablar de unos ganadores y perdedores. Que Pero nos yo tocan quiero, en yo Tinker. quiero hablar de cámara. Yo Sí, quiero hablar de si cámara. quiere, entonces, Y ahí hablamos un poco de lo del nuevo liberalismo, Nos retomamos el nuevo preguntan liberalismo. de Briseño, ¿qué opinan de eso? Es que yo iba para allá, es que yo entonces, quiero hablar de si eso. quieren cerramos un poquito Senado, les doy unos datos por si quieren saltar en algún dato Ajá. de Senado, que hay unos que me parecen muy importantes. Nos preguntan que cuándo se acaba el plazo para oficializar la fórmula de vicepresidencia. Si no estoy mal, es el 12 de marzo. Es este viernes, Así es este es. viernes, es el 13 de marzo. 13 de marzo. Este viernes 13 de marzo. Entonces veremos unos golpes de opinión muy importantes. Obviamente esto es una carta que tienen todos los candidatos debajo de la manga y es muy, digamos, hay que ser muy estratégicos para que les vaya bien en las urnas. Para hacer una reflexión sobre eso, perdón, hace unos años un candidato, no voy a decir cuál, escogió un candidato vicepresidencial, no voy a decir cuál, y la gente a su alrededor solamente dijo, este man no quiere ser presidente. Así es. Normalmente escogen un candidato que tenga o mucha estructura o mucha opinión. Y sin ni la una ni la otra, me acuerdo que hace un Así tiempo de es. que me Y dijo, que le aporte este algo. man no quiere ser presidente. Parte de la decisión de escoger un vicepresidente es algo que te aporte, o sea, que te amplíe tu nicho electoral. Así es. Entonces, muchas gracias. Aquí seguimos. Ya vamos a llegar a 7000 likes en TikTok. Vamos bien. 167 están en vivo en TikTok, 32 en Instagram. Muchas gracias. Voy a responder 2 preguntitas más. Doy datos de Senado por si quieren Pasamos a saltar. cámara. Y Una antes yo. Un saludo a Camila Andrea, que es la seguidora número 3 que ha estado todo el tiempo y nos hace una pregunta que si vamos a hacer un debate o un live por la trayectoria de cada candidato a la presidencia. si nos siguen, claro que sí. Sin duda. Si les queda gustando esto, no es sino que digan y nos agendamos. No, y estamos comenzando un momento importante, tenemos 2 meses al menos, más de 2 meses, casi 3 meses incluso Candela. para la primera vuelta presidencial, 31 de mayo. Entonces, parte de lo que queremos hacer es informarlos a ustedes de la mejor Sí, forma total. de política, de economía y de todo lo que está pasando. Y parte de lo que queremos hacer es poder invitar a algunos de los candidatos presidenciales, vicepresidenciales también, y algunos de los protagonistas de la escena política del país, algunas de las personas que estuvieron como protagonistas ayer, algunos quemados, algunos que fueron elegidos, para que nos cuenten un poco de sus reflexiones de lo que fue la jornada de ayer, pero también de lo que viene para la primera y la segunda vuelta, en caso de que llegue a ver. Acá. Entonces, nos preguntan, voy a hacer 2 preguntas de Senado, doy datos y ya como para seguir avanzando. Nos preguntan que el pacto histórico, ¿cómo ganó? Nosotros estábamos contando antes, en Senado el pacto tenía 20 curules, en este momento tiene 25 curules. Hacemos la aclaración que antes estaban las 5 curules de comunes, Así del ex-FARC, y ahora no están. Uno puede asumir que esas 5 se trasladaron al pacto, hay gente que dice que no, pero lo que sí es cierto es que el pacto en este momento tiene 5 curules más que en 2022. Nos dicen que Que por esto el- no pasaba desde el 2010. Así Desde es. Uribe recién salió a la presidencia, Juan Manuel Santos 1, un partido no tenía 25 curules en Senado. Sin duda, es un éxito para el pacto histórico lo que sucedió ayer. Nos dicen que por el mismo proceso del escrutinio en Bogotá está peligrando una curul de los verdes, si no estoy mal es la de Mauricio Toro, la que está peligrando en el Hay escrutinio. entre 2.000 y 3.000 votos de diferencia. Así es. Habrá que ver qué pasa con las ¿Con comisiones quién? escrutales. Puede que Dignidad llegue a superar el umbral.
o puede que vaya una más para el pacto. Entonces, ya esta pregunta sí es para entrar en los datos. Nos preguntan que, si entendiendo que la derecha no es solo el centro democrático, que si creemos que el pacto tiene mayorías en el Congreso. Esta puede ser una pregunta muy simple, porque uno lo que puede hacer es sumar partidos o sumar ideologías, Exacto. pero la realidad del Congreso no es esa. La realidad del Congreso es que hay que mirar senador por senador y hay que mirar Tal cual. representante como representante. Recordemos, por ejemplo, a Wadid Mansur, Por de supuesto. la Unidad de Gestión de Riesgos y Desastre, Partido Partido Conservador. Conservador, Uno diría uno de los que- grandes ganadores de ayer, 112 Así mil es, votos, sí, si no sí, estoy y mal. volvió a quedar. Él recibió, pidió unos dineros, un acto totalmente corrupto, para pasar las leyes y las reformas del gobierno Petro, pero era el Partido Conservador, así que no es muy claro, pero sin embargo les podemos dar los 134.000, perdón. datos. Así es. Pero una precisión importante, yo creo que parte de lo que queda y queda muy parecido al Congreso actual es a quien sea que llegue, bien sea que llegue Cepeda, bien sea que llegue Abelardo, bien sea que llegue Paloma, le va a tocar llegar a negociar. Le va a tocar negociar, sin Porque duda. no hay mayorías. Entonces, claro, sí, el pacto queda con un cuarto del Congreso, pero el pacto, si quiere tener una mayoría para llegar a los 52 senadores, va a tener que negociar con verdes, con liberales, con Y también conservadores. hay algo muy... Y del otro lado pasa exactamente lo De mismo. acuerdo. También hay algo muy importante a reconocer y es una vez un presidente entra a su mandato, se dice que tiene 1 año y medio, 1 año, de lo que se llama la luna de miel. Que es un proceso, es un tiempo en el que está de luna de miel con el Congreso. Y el Congreso le pasa ciertos proyectos. Recuerden que ese fue el periodo en el que Gustavo Petro pasó su primera reforma tributaria. Pero después a Petro se le acabó la luna de miel. El Congreso no le discutió la reforma a la salud. Así El es. Congreso le tumbó la reforma laboral, luego se revivió, le pasó la reforma laboral. El Congreso, después de la luna de miel, no le pasó a Petro sus 2 reformas tributarias, sus siguientes 2 reformas tributarias. Y hay que tener muy presente que si llega a ganar Iván Cepeda llega con un lastre difícil al ser el sucesor del presidente de turno. Y es que este presidente de turno, junto con el Congreso, ha tenido muchos roces. Entonces yo no sé qué tanto Iván Cepeda tenga la misma luna de miel que tenía Gustavo Petro. Porque Gustavo Petro llegó en el 2022 como un aire de renovación después de Iván Duque. Iván Cepeda llegaría eventualmente como un seguimiento de lo que ya ha hecho Gustavo Petro, porque se espera que eso es lo que sea él. Y yo creo que ese periodo de luna de miel de Iván Cepeda con el Congreso sería muchísimo más corto. Y Y Cristóbal más tiene toda la complicado razón. los temas fiscales, Y más sobre complicado, todo. de acuerdo. Hacienda y temas fiscales. Uno no puede esperar que porque tiene 25 senadores en el pacto histórico, suerte tiene 25 y se acabó. Los liberales le pueden votar a Iván Cepeda, los conservadores Así también, es. y Cambio Radical Son los también, datos que voy a y la dar. mitad del verde también. Son los datos que voy a dar Dale, ahorita, Cris. pero le pregunto si puede usted en 10 segunditos, que ya lo habíamos hablado, pero nos están preguntando qué tal la vice de Iván Cepeda, en 10 segunditos, que nos están preguntando. Aida Quilcue, lideresa indígena NASA del suroccidente colombiano. Lo que hemos hablado es que creemos Miembro del que... CRIC. Miembro del CRIC. Lo que creemos es que ella es un guiño a la base del pacto histórico. Diego decía que creía que ella no le sumaba mucho más al pacto porque el pacto debía, al contrario, salirse un poco de sus bases para recoger más votantes. Lo que yo decía es que estaba de acuerdo con él en eso, pero que ayer el país premió la disciplina de partido del pacto histórico. Entonces tal vez resulte siendo interesante si lo que estamos viendo es un fortalecimiento de la base para tener un programa de gobierno más afín a lo que son ellos, que pueda convencer más fácil a la gente. Así es. Pasamos a cámara. Sí, si quieren unos daticos, y yo creo que a Amelia Piñeros, los tres la queremos mucho y nos está felicitando mucho, entonces Un abrazo muy Amelia, grande te para queremos mucho. mucho. Y en la Cámara el gran ganador fue el Pacto Histórico con 39, fue el gran ganador, en este momento tiene 39, puede cambiar a 38, 40, 41 tal vez, entonces estamos en el proceso del escrutinio, pero sí es claro que es también el ganador en Cámara. Les voy a dar unos daticos muy rápido en Senado. A mí lo que me parece increíble es que desde 2010, si nos ponemos a hablar en tema de género, tanto Senado como Cámara ha venido en una tendencia creciente. En el 2010 el 13% eran mujeres, 2014 22%, 2018 23%, 2022 29%, y en 2026 el domingo tristemente bajó al 27%. Un retroceso que no sucedía hace 16 años. Hay tal vez algunas explicaciones. La lista cremallera hace 4 años, que es hombre-mujer, lógicamente le dio más participación, que fue lo que utilizó el pacto histórico en sus listas hace 4 años, volvió a utilizarlo. Hoy ya tenemos nuestro logo de Demos para los que nos están, A la próxima va a estar para los impreso. que nos estaban pidiendo. Que Y voy pongan rápido. Pero yo creo que improvisado. lo que tú decías, y hago solo un comentario de 10 segundos, es un poco triste, digamos, ver el caso del Partido Verde, la Alianza Verde, y es un partido que se ha caracterizado por tener
un horizonte de centro, digamos, y un voto de opinión fuerte, que fue castigado en estas elecciones, digamos, por haberse, digamos, rendido en algún momento a las maquinarias del gobierno. Eso me parece que es parte de las reflexiones. Pero lo triste de todo esto es que el Partido Verde solo sacó una senadora mujer, que es Andrea Padilla. Así es. Sí. De los 10, si no estoy mal, que tiene, de los... Nos pregunta que si Inti Asprilla se quemó, si De los no estoy 9. mal, se quemó. Se quemó. Inti Asprilla se quemó. Inti Asprilla quemado, Johnny. De los 9 senadores de la Alianza Verde, solo una mujer, Andrea Padilla, que me parece un Es retroceso un triste. retroceso muy grande. Y sobre todo hablando de quemados, pues ahí está el caso Angélica Lozano y Catherine Miranda. Así es. Así Eran es. dos mujeres muy visibles, independientemente de si podemos lo tener hacían bien o lo hacían mal. Podemos tener críticas, pero Eran ambos dos mujeres definieron senadoras muy importantes. visibles en la Alianza Verde que se quemaron. Así es. Les voy a dar otros datos entonces. El primero es de ideología, que esto de nuevo hay que cogerlo con pinzas, toca mirarlo senador por senador, pero más o menos en temas de ideología, así queda compuesto el Senado de la República para el 2026. En derecha hay 33 senadores, en centro derecha hay 23, es decir, la gran derecha suma 56 senadores. En centro hay 9, Que es la Alianza Verde, me imagino. que es la Alianza Verde, a diferencia de hace 4 años que había 11. La centroizquierda tiene 11 y la izquierda tiene 26. Es ¿Y decir, centroizquierda qué es ahí? ¿Liberales? entonces dentro de centroizquierda tenemos algunos del verde, por ejemplo. Ahí está Dignidad. Así está es, Jennifer tenemos Pedraza. algunos. Ah, claro, Así es. dignidad. Entonces, de nuevo, no tenemos una mayoría en el Congreso. No tenemos un Congreso muy fácil o muy difícil Para nada homogéneo. nadie. Para nada homogéneo. nada Es un homogéneo. congreso muy heterogéneo. Que va a implicar negociación. Entonces, les seguimos dando las gracias porque ustedes sigan conectados. Ya estamos llegando a 8000 likes en TikTok. Si nos pueden seguir en Instagram, los que están en TikTok, eso también subimos cosas muy interesantes. Subimos entrevistas completas a YouTube, también a Demos. Todos nuestros enlaces están adentro. Y recuerden, @demos_Colombia. Así es. Nosotros en la página fuente que usamos para los datos históricos les recomendamos 2 en particular, la registraduría 2026, Es una muy buena página, es una plataforma que funciona muy bien. y lo que uno dice pues no se puede escachar porque entonces significa que la registraduría la cagó, entonces pueden hablar con eso. Exactamente. Y la segunda es la de la Yo silla estoy usando vacía. datos oficiales. Así es, y la segunda es la de la silla vacía, que ha hecho este dashboard muy interesante sacando unos datos de Cámara, Senado. Y la tercera es una consultas. consultora bogotana. Y la ¿Por qué no? tercera Hay que es- mencionarla, GDP. La tercera es una consultora bogotana muy muy buena, es una consultora de asuntos públicos que está sacando una página muy interesante, muy buena, muy rigurosa. Mándale los links ahí al... Entonces, Sí. Pero como le eh, damos los links. Ahorita último dato de Senado para pasar a Cámara, que tiene también una importancia muy grande. El Pacto Histórico ganó 5 curules, el Centro Democrático ganó 4, de resto todos los partidos perdieron por lo menos una curul. Este es el Senado que nosotros vamos a recibir el 26. De nuevo, lo que dice Andrés, es muy importante saber que sin interesar el partido, aún no sabemos cómo va a quedar el Congreso en relación con el gobierno. No sabemos quiénes van a ser de oposición, no sabemos quiénes van a ser independientes, no sabemos quiénes van a ser coalición de gobierno. Tal vez algunos sí son bastante odiosos. Digamos tal que vez- uno sabe qué va a hacer Salvación Nacional, y qué va a hacer el Centro Democrático, y qué va a hacer el Partido Histórico. Así Uno no es. sabe qué va a hacer todo el Partido Liberal. Uno no sabe qué va a hacer toda la Alianza Verde. Uno creería que uno sabe qué va a hacer todo el Partido Conservador, pero ya vieron el ejemplo de David Mansur con la Unidad de Gestión de Riesgos. Uno no sabe qué van a hacer esos partidos que están en la mitad. Entonces, sí, lo que se viene es profundamente interesante y profundamente difícil. Así ¿Cómo es. ven a Cambio Radical? Nos pregunta Marcela Díaz Araujo. Entonces, Cambio Radical, también les queremos dar los datos y si quieren ustedes métanse para opinar. Ahí mandé el primer link del dashboard de GDP y ya mando el de la silla vacía para los que están preguntando dónde consultan información. Perfecto. Cambio Radical en 2010 tenía 8, 2014 9, 2018 16, 2022 11 y 2026 7. Sin duda hay una tendencia a la baja para Cambio Radical. Ha tenido retos muy importantes en mantener sus curules. Cambio Radical es un partido muy reconocido por sí hacer una oposición muy clara al gobierno Petro. Digamos que han votado rigurosamente en bloque y bueno, sí se nota a la baja Cambio Radical, sin duda. Pero antes de que nos metamos a cámara, yo sé que lo llevo aplazando mucho tiempo, pero nos faltó hablar de los estelares de la noche de ayer y fueron los quemados, porque se quemaron unas figuras que sinceramente yo pensé que nunca se iban a quemar, como Sí, la de Angélica Lozano, por ejemplo. Increíble. Y qué bueno que lo mencionas porque creo que también hay una reflexión y es, se quemaron
varias cabezas de lista. Se quemó Motoa, Se cabeza quemó- de lista de Cambio Radical. la quemada de Motoa, ya hablando de Cambio Radical, La nadie cabeza- esperaba que la cabeza de lista, el senador de Mostrar de Cambio Radical, no pasara al Congreso de la República. La cabeza de lista de la U. La cabeza de lista de la U, la cabeza de lista del nuevo liberalismo, Que es yo aquí- Juan Felipe Lemos, cabeza de lista de la U, se quemó se también. quemó. Juan Sebastián Gómez, Lucho- cabeza de lista del nuevo liberalismo, se quemó. Lucho Lucho Garzón, Garzón, cabeza de lista del Verde, se quemó terriblemente. Recuerden que hace 4 años la cabeza de lista del Verde en la coalición Centro Esperanza era Humberto de la Calle, y que Humberto de la Calle generó un golpe de opinión que definitivamente intentaron replicar, principalmente el exministro Juan Fernando Cristo, con Lucho Garzón, y no pudieron. Lucho Garzón no fue Vale. en lo absoluto para nada un golpe de opinión como de alguien que se decía sensato, de centro izquierda, regresa a la política, y no lo logró. Sacó, si no es mal, 18.000, 19.000 votos, lo cual es muy, muy poco. Otros quemados, Robledo. Enrique Robledo, que llevaba muchos años en el Congreso, reconocido por ser un líder de la izquierda colombiana. De la pero izquierda también- no petrista colombiana. Pero también ser opositor del gobierno Petro. Hay muchos quemados muy interesantes. Catherine Miranda, Angélica Lozano, que ya la estábamos mencionando. Escuchaba mucha Richard gente- Aguilar. Richard Aguilar, que tenía toda la Estructura estructura del en Santander, Santander. se quemó. También se quemaban muchos de opinión, se Alejandro- quemó Juan Alejandro Carlos Chacón, Lozada, Alejandro Alejandro Chacón también se quemó el Que Partido es Liberal. de estructura liberal norte Juan de Carlos Santander. Lozada se quemó como un candidato de opinión que pintaba para pasar de Cámara de Representantes a Senado. Esa fue una quemada importante. Así es, se quemó Leonor Espinosa. No sé si Bueno, La vieron chef Leo Espinosa se quemó. Esa es Esa a mí no me sorprende. Pues Esa- por chef, ¿o qué? No, no me sorprende que se hubiera, no me sorprende que se hubiera quemado porque El Partido pues, Liberal ¿cuál es difícilmente su- sacaba No, más digo, ¿cuál porque es el chef su- normalmente no quema sus platos, ¿no? ¿Al chiste? Ya perdimos 30 No, no seguidores. entendí el chiste. Bueno, pasemos a cámara, ahorita hablamos de quemados en cámara y demás. Entonces, pasemos a El cámara. Pechiplayer se quemó. El Pechi Player se quemó. quemó, a pesar del boom mediático de los 600.000 seguidores A pesar en de Instagram insultar al y de- Dr. White. y Así de es. los millones de seguidores en TikTok, se quemó. Nos preguntan rápidamente que cómo quedó Alianza Verde. Alianza Verde quedó con 11 curules en Senado. Y entonces, sí, realmente, perdón, respondo esto rápido. Sí, realmente fue estrategia de Uribe, pero yo creo que le salió mal. Yo creo que él se debió haberse lanzado mucho más arriba y haber hecho campaña en el Senado. Él se pasó recorriendo el país con Paloma, dándole mucho peso a las consultas y un poco dejando a un lado pues el legislativo, que tiene la misma o más importancia incluso. Bien, pasemos a cámara. Para Cámara, entonces, nosotros lo que tenemos son, hasta el momento, de nuevo hay que ser riguroso con los datos porque seguimos en escrutinio, pero tenemos como ganador al Pacto Histórico con 39 curules en Cámara. Tenemos después al Partido Liberal con 29 curules, al Centro Democrático con 27, al Partido Conservador con 21, al Partido de la U con 12 curules, a la Alianza Verde lo tenemos con 9 y a Cambio Radical lo tenemos con 11, y entre otros partidos se quedan las últimas 13 curules. De nuevo son 183 representantes a la Cámara, en el Senado son 103, los que se eligieron el domingo fueron 102 porque es el estatuto de oposición. El que queda segundo en segunda vuelta, el candidato presidencial va a Senado y el candidato vicepresidencial va a la Cámara de Representantes. Entonces, ¿cómo ven esta composición para el 2026? Yo quiero volver a mencionar lo que mencioné cuando empezamos el live. Y es la elección de ayer premió disciplina de partido, pero premió disciplina de partido en los partidos de más extremos. Por ejemplo, nuevamente, Salvación Nacional en Senado. Salvación Nacional tiene una representante a la Cámara que no tenía antes. Pero más allá de eso, premió a 2 partidos de extremos. En izquierda, el Pacto Histórico, que como bien dijo Cristóbal, es el partido con más representantes a la Cámara hoy, tiene 39, pero no solamente tiene 39, yo creo que el dato no es el dato duro porque sí, es que aumentó 10 representantes en comparación con Así es. el periodo anterior. Y el siguiente partido y el partido que más aumentó, incluso más que el pacto, fue el Centro Democrático, un partido muy de derecha que aumentó 12 congresistas. Sin embargo, tiene en este momento 12 menos que el pacto. ¿Esto qué quiere decir? El Centro Democrático aumentó más que el pacto, pero el pacto tiene muchos más que el Centro Democrático. Meni, Tiene yo te 12 tengo, más. yo te tengo una pregunta ahí, y es, liberales y conservadores, que típicamente son muy fuertes en Cámara y sobre todo en las zonas más regionales, ¿qué opinas de esa caída? Liberal de 33,
pasa a 29 y conservadores pasan de 27 a 21. Oye, Ambos caen. hablemos otra vez del caso Roy Barreras que tan emocionados tiene, bueno, que tiene tanto hablando a todo el mundo. La maquinaria no apareció. Así es, así es. La maquinaria no apareció. No. Vean por ejemplo el caso del partido de la U, con la maquinaria de la gobernadora Ilan Francisca Toro y de sus dos directores de Pero Norma Luz Hurtado es- Angélica, no de acuerdo, Norma Hurtado es senadora, y la mujer más votada del Senado, si no estoy mal. Perdón, de la exgobernadora Roldán. Ah, tienes toda la razón. Roldán y de Alexander Vega, directores del partido de la U, el pacto histórico les ganó en el Valle. La Así maquinaria de los partidos tradicionales no apareció. Esa es la razón principal para mí por la cual el Partido Conservador y el Partido Liberal ayer perdieron en la Cámara. Nos preguntan dos cositas para aclarar. ¿Cuántas curules de Alianza Verde a la Cámara por Bogotá? En este momento tienen dos, que son Catherine Jubinado y Mauricio Toro. Ujú. Tenemos que decir que Mauricio Toro en escrutinios está en riesgo. Está en riesgo, aunque yo creo que no tan grave. Tiene 2.000, 3.000 votos por arriba, digamos. Pero hay que Está en riesgo, hay que defenderlos. en el pero escrutinio. tendrá que estar muy de frente en las Uno los condiciones defiende, resultados. otro los pelea. Hay que ir a Corferias, mejor dicho. Hay que ir a Corferias Ya está en Corferias. a peleando o defender los votos. Ya lo vi en Corferias hoy. Nos preguntan que lo de Cámara de 39 curules es a nivel nacional. Exacto. Entonces, de los 183 senadores, 39... 183 representantes. 183 representantes a la Cámara, discúlpeme, 39 son del pacto, así es. De lo cual lo primero que hay que decir es el fenómeno en Bogotá, ¿no? De las 18 curules de Cámara de Bogotá, 8 se fueron al pacto Así es. histórico. El pacto histórico Subieron una. aumentó, el pacto histórico Subieron una. aumentó su representación en la Cámara de Bogotá. Así es, eso es un dato, digamos, no menor. Y esta también... 900.000 votos largos para Cámara de Bogotá. Y para mí tampoco es menor que Salvación Nacional haya logrado una representante de la Cámara en Bogotá. Un partido que no tenía ni una sola curul en el Congreso de la República completo, ni Senado y Cámara, logró meter una representante a la Cámara entre 18 posibles personas, Total. Así es. entre cientos de candidatos. Muy difícil para ellos y lo lograron. Total. Nuevamente, ¿por qué? A mi forma de ver, porque era la lista del Tigre. Y ya que estamos Por hablando... golpe de opinión del Tigre. Porque Salvación Nacional incluso decidió editar su logo en los tarjetones para que aparezca el logo de Salvación Nacional del mártir de la patria Álvaro Gómez Hurtado, asesinado en la década de los 90, para ponerle un tigre. Porque ya ese no es el partido de Álvaro Gómez Hurtado, es el partido de Abelardo de la Espriella y detrás de él está Enrique Gómez. ¿Están sumando al pacto todas las coaliciones? Nos preguntan, sí estamos sumando al pacto todas las coaliciones y fue un error gravísimo que no sé si fue del pacto, no sé si fue de la registraduría, no sé si fue de nosotros los que nos encargamos de sumar estas curules, pero resulta que en Cámara, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, Tienen coaliciones. Creo Así- que en Caldas estaban en coalición con el Verde, si no estoy mal, por ejemplo. y no solo coaliciones, sino que separaron sus resultados como si hubieran inscrito los resultados de manera distinta, entonces no está el pacto histórico, está pacto Tolima, está Entiendo. pacto Cauca, está pacto Bogotá. Entonces, cuando el Centro Democrático se metió a ver los resultados nacionales, le aparecía el primer pacto histórico con 907.000 votos. De inmediato salió a Twitter a decir que ellos eran los grandes ganadores Que no tenían del nada. Congreso, y cuando uno bajaba se daba cuenta que entonces Pacto Cauca tenía 300.000, Pacto tenía tantos mil, Así es. tan, Así y es. los grandes ganadores del Congreso realmente fueron el pacto tanto en Senado como en Cámara. Entonces nosotros sí hemos hecho ese trabajo, pero de nuevo hay que decirlo, si ustedes entran a la registraduría y ven los resultados de la Cámara, les va a aparecer el pacto desagregado por departamento, así que muy importante que tengan en cuenta eso. Algo que también yo quisiera mencionar ahí es la diferencia entre voto de opinión, voto de estructura con el tema de la renovación en la Cámara de Representantes. Que la Cámara, en este caso, no se renovó tanto. Hubo una renovación del 31.5% de representantes a la Cámara, mucho menor que la renovación en Senado, que fue alrededor del 53%. Esto a mí que me dice una conclusión general que hay que matizar, pero es que definitivamente la estructura suele funcionar un poco más, no mucho más, pero suele funcionar un poco más en Senado que en Cámara. Así no aparezca la estructura de los partidos tradicionales, la estructura, o sea, es decir, el voto que no es de opinión, el voto que es militante, el voto que es de los amigos, de la familia, del partido arraigado en la región, de los varones y varonesas políticos del Atlántico, del Valle, de Antioquia, de Boyacá. Ahí es donde más funcionan los votos de estructura. Esa es la razón por la cual yo creo que muchas veces se mantienen con los representantes de la Cámara que ya tienen y no se permite la entrada fácilmente de personajes nuevos. Nos preguntan, Yo perdón, creo lo que interrumpo. hablemos de Cámara de Bogotá. Yo quiero hablar de Así Cámara de es. Bogotá. Si quiere, ya vamos. Nos preguntan por ideología cómo quedan las cuentas en Cámara y nos habían preguntado que repitiéramos las de Senado, que querían una. escucharlas bien. Perfecto. Entonces, en Cámara de Representantes, más o menos la ideología queda de la siguiente manera.
50 representantes a la Cámara de izquierda, 17 de centro izquierda, 27 de centro, 36 de centro derecha y 51 de derecha. Muy parejo, casi un espejo. Así es, así es. Sí, No, sí, de sí, nuevo, sí, no sí. hay una hegemonía ideológica en Cámara de Representantes y en Senado son 26 de izquierda, 11 de centro izquierda, 9 de centro, 23 de centro derecha y 33 de derecha. Aquí un espejo, pero con una leve tendencia un poquito más hacia la derecha en Senado. Hay que decir que la derecha ganó curules, digamos, si uno suma todos los candidatos que tienen esta ideología, la derecha subió curules, venían en retroceso desde el 2010, así que no fue para nada una derrota de la derecha en Senado, pero sin duda el pacto también hizo un muy buen trabajo en las urnas. Ahora sí, si quiere, vamos para Cámara por Bueno, Bogotá. vamos a Cámara Bogotá. 3 reflexiones. Hágale. La primera, Daniel Briceño, un fenómeno. Un fenómeno de redes, Absurdo, un fenómeno absurdo. político. 261.000 votos, el tercer congresista más votado en la historia de Colombia. Y ojo, con solo gente votándole en Bogotá. El primero ha sido Álvaro Uribe, cuando se lanza y saca Así es. 1.200.000. 1.200.000. Sí, Y el segundo ha sido Antanas Mocus con en casi 600.000 2018, votos. Una locura. Y Daniel Briceño se convierte en el tercer congresista más votado en la historia de nuestro país. ¿Será que le valió haber renunciado al consejo? Encima de que logró meter 6 representantes a la Es que Cámara. además, escuchen a Diego en eso. Daniel Briceño no solamente sacó 262.000 votos para él. Arrastró a 5 personas. Como hablamos de cifra de a partido, Cámara. ahora, luego en otro live hablaremos de eso. Con tanta votación, él logró arrastrar a sus colegas del Centro Democrático. Así José es. Jaime Escati hubiera quedado, pero arrastró. Pero otros no. Arrastró a Luz Marina Gordillo, Exactamente. arrastró a. O sea, el Cote. salvador del Centro Democrático en Bogotá Se llama es Daniel Briceño. Paloma Valencia, De ahí de Cámara Bogotá me impresionó también. Crecimiento del pacto histórico, una curul más, 8 curules, venían de 7, ahora tienen 8. así es. Eso muestra Repite- una tendencia muy clara Repiten de. varios, repite Heráclito Landines, repite María del Mar Pizarro, repite María Carrascal. Fernanda Carrascal, que yo creo que es la representante del pacto más Más visible visible. en Bogotá, y repite Gabriel Becerra. Así es, yo les quiero dar un Y entra dato. Lalis, la creadora de Entra contenido, Lalis. entra Lalis. Yo les quiero dar un dato que no es menor. Usted nos estaba diciendo que cuánto sacó Briceño. 261.000. Bueno, pues Nadia Ablel, que fue la senadora más votada, sacó 178.000. Digamos que es algo Absurdo. absurdo. Solamente en Bogotá sacó, piensen en esta proporción, solamente en Bogotá Daniel Briceño sacó 262.000 votos, solo en Bogotá. Y Nadia Ablel, la senadora más votada en todo Colombia, desde Punta Gallinas hasta Leticia, sacó 178.000 votos. El fenómeno de Daniel Briceño no se acaba acá. Impresionante. Yo quiero agradecerle algo a... ¿Puedo mover esto sin dañarlo? Eh, ¿Dónde está esto? Yo quiero agradecerle algo a Metos Set. Y hago un paréntesis acá muy grande, porque yo quería hablar del elefante blanco. El Ya lo elefante blanco mencionamos. es otro fenómeno de opinión. Es otro fenómeno de opinión. 115.000 Carlos votos, si no Ruma, estoy mal. más de 100.000 votos. Un hombre que a punta de redes durante varios años 121.000 votos denu- cerrados. denunció las obras inconclusas en Colombia. Y a punta de opinión, a punta de redes, a punta de un trabajo riguroso para denunciar las obras que no se entregaban en el país, quedó electo senador de la República. Ese es un gran ganador, gran ganador. Así es, nos preguntan, si quieren también vayan preguntando de cómo quedaron las cosas, nos preguntan que cómo quedó el Senado en Alianza Verde, quedó con 11 11. curules el Senado. Hay que tener de nuevo Solo una mujer. mucho rigor. Así es, Andrea Padilla. así es. Bajaron, ¿cuántas mujeres tenían antes? ¿3? ¿4? ¿3? Creo que 3. Tendríamos Con que Catherine. revisar. En general, el género bajó drásticamente, el 29.6% era mujeres en el Senado, ahora es el 27%. Hay una Fue representación una de disminución mujeres en el drástica y es una disminución que no veíamos desde el 2010 que empezó a subir esta participación. Yo no sé si queremos hablar de territorios. Pero entonces terminamos de hablar de Cámara, entonces ya dijimos Así pacto, es. dijimos centro Centro Democrático, yo quiero hablar de... Y yo quisiera hablar de pérdida dos tenaz. casos específicos, de dignidad y compromiso en su alianza con Mira. No logran el umbral, y el nuevo liberalismo, que ya estamos hablando de los grandes perdedores. El alcalde Galán hoy tuvo que haber tenido un día difícil, porque estaban apuntando a tener al menos 2 curules en Cámara, Exacto. y eso sin duda muestra un poco del cómo está sintiendo la ciudadanía la gestión del alcalde Galán. Yo estoy parcialmente de acuerdo con eso, no del todo, porque nuevamente yo repito, yo creo que lo de ayer no fue un referendo para la gestión de Carlos Fernando Galán, yo creo que más bien lo de ayer fue un descontento de la militancia y de la ciudadanía con no entender realmente qué representa el nuevo liberalismo, con el nuevo liberalismo no ser capaz de representar de generar afectos dentro de la ciudadanía. Okay.
Y yo digo que el principal culpable de esto, si le vamos a poner el apellido Galán Pachón, es Juan Manuel. Y ahí Así es. quisiera No hacer Carlos un Fernando. comentario adicional y es Cámara Bogotá, como el gran sufrimiento que hubo en Cámara Bogotá fue como esa difuminación de partidos. Vemos casos como Carolina Arbeláez, 33.000 votos, pero igual gracias a su partido no pasa el umbral y a pesar de tener la tercera votación más alta de Cámara Bogotá, no llega a la Cámara de Representantes. Ahí le respondemos también a quien nos dijo que qué pensábamos de Cambio Radical, quemado. Quemado quiere decir, o sea, sí pasó, pero perdió mucho. Y algo similar pasa con... Viene perdiendo mucho Cambio Radical, es cierto. Y algo similar pasó con Dignidad, Compromiso y Mira, la coalición que hicieron para Bogotá, en el cual esta representante Irma, la 105, la del Mira, sacó 40 y pico mil votos, e igual el partido no logra el umbral y se quedan sin curul en Cámara Bogotá. Y caso interesante, el de Carol Borda, Salvación Nacional, que logra una curul muy valiosa en Cámara Bogotá. En representación de la comunidad cristiana. Queremos hacer una precisión, la lista no quedó en el Senado, quedó en la Cámara de Representantes así por es. Bogotá. Hay una diferencia bastante grande. Nos preguntan entonces, yo creo que no tenemos más preguntas por ahora, no sé si quieren hablar de territorio o si quieren ir cerrando, si quieren les voy a dar unos daticos de territorio. Pregunta por Fajardo, si perdió o no perdió. Pregunta por Fajardo, bueno, Para mí perdió. Perdió. O sea... ¿Qué pasa? Fajardo, No Diego sé, dijo algo al principio no importante. sé cuántos representantes a la Cámara tenga Dignidad de Compromiso, pero senadora pues quedó con Jennifer Pedraza Y más allá de eso, representantes a la Cámara. cuando yo dije al principio que Claudia había perdido Ah. mucho a pesar de que había ganado lo que era lógico que iba a ganar, Diego dijo que él sentía que Claudia había ganado algo porque por lo menos Ganó estamos más que hablando de Fajardo. ella, porque se hizo contar, porque la gente la tiene en la opinión pública. Y en relación con Fajardo tiene razón. De Fajardo nadie está hablando. Y lo que pasa es que después de esto queda muy desdibujado el centro entre Fajardo y Claudia López, porque de Fajardo no se está hablando. Fajardo nos hizo contar y Claudia López hizo contar, pero muy poquito. Entonces las banderas del centro ahora, es increíble, las banderas del centro ahora las está llevando Juan Daniel Oviedo para ver si se va uno con Paloma Valencia. Las banderas del centro, para bien o para mal, ya no las lleva Sergio Fajardo. y de nuevo, muy importante, el centro también ha perdido mucho en Senado y en Cámara. El centro viene de un congreso con 14 curules y ahora tiene únicamente 9, es decir, El centro, que sería la Alianza el Verde, como centro-centro. que estás diciendo tú. Así es. Entonces no va a tener un poder tan importante en el Senado para los próximos años. A esto se le suma centro derecha y centro izquierda, pero el centro ha tenido, digamos, muchos problemas. Nos preguntan que qué opinamos del nuevo liberalismo en Bogotá. Creo que los tres ya hemos concluido que es que le fue muy rotundo mal, fracaso. fue muy mal, Rotundo fracaso fracaso. absoluto. fracaso para el partido en Cámara, fracaso para el partido en Senado, Fracaso para el los partido Galán. en consultas, fracaso para el partido en consultas. Hay una crisis interna y se ve, y nosotros los ciudadanos lo vemos. Es muy importante dejar eso. No sé si ustedes de Y yo creo TikTok... que ahí hay una reflexión del nuevo liberalismo, que le apuntó a Bogotá a mucho candidato de voto de opinión. Y lo que terminó pasando fue que se difuminó mucho entre candidatos con entre 10.000 y 20.000 votos, que ninguno terminó logrando sacar la cantidad necesaria para llegar a Cámara. Y eso lo castiga. Ese fue, uno, el pecado del nuevo liberalismo, pero también el pecado de Dignidad y Compromiso, De acuerdo. el pecado de Cambio Radical, el pecado de los conservadores. Y lo que terminó pasando fue un bloque muy fuerte del pacto, un bloque muy fuerte del Centro Democrático, y todos estos pequeños partidos que no logran el umbral y que si los hubieras juntado y si hubieras tenido una lista fuerte, consolidada, seguramente hubieras sacado 2, 3 representantes, pero como los tienes divididos, se quedaron Así es. en nada. Ya, entonces iremos cerrando, vamos a responder las últimas preguntas. Senado en el verde, 11 curules. Senado en el verde, 11 curules. Lo que nos preguntan, ¿cómo le fue a Ingrid Betancourt? Dígame, De una nuevo, palabra a la boca. una crisis en el partido Oxígeno. Yo no sé si llamarle crisis o muerte. Muerte. Perdió Yo iba, personalidad. esta persona, ¿cómo se llama esta persona? Carmen Sofía, usted me dañó mi cierre. No, Yomar se llama, Carmen Sofía es otra. Ah, perdón, no, porque es de Ingrid Betancourt. Tienes razón, tienes Carmen Sofía me dañó el cierre, porque yo quería hablar de Ingrid Betancourt en el último momento, y lo que yo iba a decir es... Qué mal, y seguramente desaparecerá el Pónganse espectro ustedes a político. pensar, ¿qué va a hacer Ingrid Betancourt por los próximos 4 años? Paréntesis, Ingrid Betancourt tiene partido Verde Oxígeno porque el Consejo de Estado se lo devolvió, le devolvió la personalidad jurídica, porque como a ella la secuestraron en la campaña presidencial de 2002, el Consejo de Estado dijo, esta mujer tenía partido, luego perdió su Violencia partido política. por violencia política, entonces se lo devolvieron.
Ella sacó senadores y sacó Quedará sin su partido y sin la financiación del Consejo Nacional sacó Electoral, ¿no? congresistas la vez pasada, que es Daniel Carvalho, que fue Humberto de la Calle. Ambos renunciaron al partido, los echaron por pelear con Ingrid Betancourt. Ahora Ingrid no alcanzó el umbral, pierde personalidad jurídica, pierde el partido, pierde financiación estatal. Y yo iba a cerrar, Carmen Sofía, con esa pregunta, solamente con esa pregunta. ¿Qué piensan ustedes que se va a poner a hacer Ingrid Betancourt por los próximos 4 años? Yo creo que volverá a Francia. Eso iba a decir yo creo que va para Francia y deja de... Sí, se va para Francia de vuelta. Ya. Así es, Paca y Tosa nos dice, no saben un culo. Muchas gracias Está por bien. comentarnos y rotarnos. Yo siempre lo he algoritmo. sabido. Esto nos ayuda a tener más visualizaciones y poco a poco demostraremos que sabemos tal vez un culo o dos. Y lo importante Entonces- es también, pues, si les gustó, que nos sigan apoyando, síganos en Instagram. Como se dieron cuenta, tuvimos unos problemas al comienzo de la transmisión, no pudimos transmitir directamente desde la cuenta de Instagram, entonces los invitamos a que nos sigan. De parte nuestra solo verán compromiso por traer verdad sobre la mesa, por traer datos sobre la mesa, y sabremos con el paso del tiempo más. ¿Cómo decía? Carol Sofía? Paca y Tosa. ¿Pacatosa? Paca y Tosa fue la que nos dijo que Ah, bueno, teníamos un culo. Pacaitosa, bueno, estaremos informándonos más. Andrés nos pone, poco a poco van subiendo. Muchas gracias, Andrés. Gracias, tocayo. Entonces, Listo, no sé listo. si quiere decir sus últimas conclusiones. Sí, el país está dividido, la campaña presidencial es en tono de polarización, el centro está profundamente debilitado, dependemos de la decisión de una sola persona para saber el centro, no solamente qué hace, porque Juan Daniel Oviedo no decide qué hace el centro, pero qué tendencias empieza a ver. Entonces el país está dividido, la campaña presidencial es en tono de polarización. Vamos a ver qué decide Juan Daniel Oviedo para afectar, y si eso termina afectando o no a Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella. Y prepárense para 4 años de profunda hostilidad política. Yo quiero cerrar diciéndole a los 24 que siguen en Instagram, después de ya hora y media, a los 269 que están en TikTok con 11.000 me gusta, un comentario de Metos que me pareció muy interesante, nos preguntó, solo les pedimos una cosa, independientemente de lo que piensen, manténganse neutrales. Siempre Eso será yo así. creo que podría ser nuestra bandera, lo que queremos es hablar de política en serio, lo que queremos es hablar de política con juicio, tal vez no Y sin crezcamos- buscar votos. tal vez Aquí no- nadie tiene aspiraciones electorales. Tal vez no crezcamos tan rápido porque no somos amarillistas, tal vez nuestros videos sean un poquito más aburridos, con un poquito menos de ganchos, pero queremos hacer el trabajo bien porque la política, hablar de política en serio vale la pena, especialmente en este país, y les queremos dar las gracias a ustedes por ver esto, esperamos poder hacer más, primera y segunda vuelta se viene, Sin duda. y por favor síganos, por favor compartan este contenido y les mandamos una muy buena noche. ¿Quieres decir algo? Para Sí, mi cerrar, reflexión Diego? de serie. Desde cierre, ¿tú vas a decir algo de reflexión No. de cierre? No, mi reflexión de cierre es: el país cambió. Y el país está viendo un cambio para 4 años, lo que se decía Andrés, un ambiente muy polarizado, un ambiente en el que quien sea que gane va a tener que negociar tanto en Congreso como en Cámara. Mi gran reflexión es: el bloque de izquierda, el pacto histórico llegó para quedarse, un cuarto Así del, es. del Congreso. Es un resultado positivo, pero es un resultado que yo creo que se va a mantener con el tiempo. Digamos, es una parte, una facción del país que piensa con esa ideología, y yo creo que pues hay que reconocer esa diferencia y es importante. Y mi segunda reflexión es, veremos qué pasa en las consultas. Creo que, volviendo al tema de Oviedo, Oviedo tiene la posibilidad de mantenerse vigente si elige ser fórmula vicepresidencial de Paloma. Paloma es la que más necesita a Oviedo. Total. Más que Oviedo necesita a Paloma, De acuerdo. Paloma más necesita a Oviedo para recoger votos de centro. Veremos qué pasa, veremos cómo se desempeñan la primera vuelta, pero me atrevo a decir, y de forma muy preliminar, que es probable que si saben jugar bien sus cartas, esa candidatura de la coalición de centro-derecha es la que llega a segunda vuelta. Veremos. Así es, estas son las apuestas. De nuevo, esto yo creo que empezó hoy, gracias. después del 8 de marzo, así que tenemos muchos videos que subir, mucha información que comprobar y enviarles a ustedes. Exactamente. Muchas gracias. Nos veremos y recuerden, Síganos, aunque, por favor. aunque la política sea aburrida, eso no lo hace poco importante. Muchas gracias. Adiós. Necesitamos llegar a 1000. Síganos, por Y favor, síganos ayúdanos en- siguiéndonos en Instagram, demos_al_piso Colombia. Necesitamos llegar a 1000 seguidores para que la próxima vez Arroba demos_al_piso Colombia. logremos hacer el live sin ningún inconveniente. En Exactamente. TikTok ha sido una sensación, realmente. Una sensación. Muchas gracias a todos. Chao, que descansen. Voten bien. Cuando vuelve el live, esperamos
que antes de la primera vuelta presidencial. Muchas- Alrededor, por esas fechas. Muchas Antes de la gracias. primera vuelta, después de la primera vuelta y después de la segunda vuelta, análisis. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por Chao. confiar en nosotros. Vamos hablando. Diego, Cristóbal, Andrés y detrás de cámaras Daniel.